Hola a todos, en este video vamos a hablar de conectividad local y compartición de pesos, dos principios claves en el diseño de capas y redes convolucionales. La idea clave para introducir el primero de estos principios es que las neuronas de una capa densa tradicional, como las que hemos revisado en los videos anteriores, tienen una conectividad innecesariamente alta cuando lo que buscamos encontrar en el dato de entrada es un patrón local. Por patrón local nos referimos esencialmente a una determinada organización de los datos, de los atributos o de las activaciones que recibamos de otra capa, que están contiguos en el arreglo de entrada y que forman una estructura que es importante reconocer en una determinada tarea. Por ejemplo, reconocer una imagen como esta podría involucrar reconocer la presencia de una nariz, la presencia de un ojo, la presencia de una oreja puntiaguda, ¿sí? Y sucede que esos patrones quedan definidos por píxeles de la imagen que están cerca uno del otro. Esa es la clave, la idea de localidad. Vamos a buscar introducir un sesgo arquitectural al modelo para detectar ese tipo de patrones. Y para ello vamos a restaurar la idea implícita en la definición de una red como grafo de computación de que una neurona no necesariamente está conectada con todas las otras unidades del grafo, sino que tenemos la posibilidad de definir su vecindad, ¿sí? Y a esa vecindad en este contexto la vamos a llamar el campo receptivo de la neurona, ¿sí? Si organizamos las neuronas en capas, como normalmente hacemos, vamos a definir el campo receptivo de una unidad como el subconjunto de posiciones de la capa anterior o del arreglo de entrada en general a las que tiene acceso. Como dijimos en la intro, esta definición, todas las ideas relacionadas con redes convolucionales las vamos a implementar considerando la topología de los datos que queremos procesar. Si el dato es un vector o un arreglo unidimensional de datos, una secuencia por ejemplo, el campo receptivo va a quedar definido por dos parámetros básicos. El tamaño del campo receptivo, es decir, cuántas posiciones se ven, y el stride, que va a definir cuánto se separan entre sí los campos receptivos de neuronas adyacentes en la capa que estamos tratando de definir. Entonces, por ejemplo, la primera unidad de esta capa 1D, ¿cierto? Esta neurona, podría mirar estas tres de abajo. Eso significa que el tamaño del campo receptivo de esa unidad es 3. El campo receptivo de la unidad del lado podría ser de estas tres unidades. Es decir, sigue siendo de tamaño 3. Esa neurona también mira tres posiciones de la capa anterior, pero esas tres posiciones están corridas de una unidad respecto de su vecina. Esta unidad podría mirar estas tres posiciones, como vemos aquí, es decir, el campo receptivo sigue siendo de 3 unidades, pero esas tres posiciones están corridas de 2 unidades con respecto a la primera neurona y de 1 unidad con respecto a su vecina inmediata. En general, si el campo receptivo lo denotamos por el tamaño del campo receptivo, lo denotamos por SI, y el stride lo denotamos por KI, ¿sí? La neurona iésima de la capa que estamos definiendo va a tener acceso a las posiciones KI por I hasta KI por I más SI. Esa sería la definición general. Ahora, en el caso en que necesitemos procesar arreglos bidimensionales de datos, como podría ser una imagen en blanco y negro o en general un solo canal de color, la definición de campo receptivo va a tener que ser
consistente con esa topología, tiene que respetar la topología, porque nos esperamos que los píxeles que están cerca configuren un patrón y por lo tanto no podemos romper esa estructura. Vamos a tener entonces dos parámetros para especificar el tamaño, SI, SJ por ejemplo, y dos para especificar los strides, que van a ser el número de unidades que se desplaza el campo receptivo de neuronas contiguas en la capa. Es común que los campos receptivos sean cuadrados y pequeños. SI, SJ típicamente toman los valores 3, 4 y 5, es decir, tenemos campos receptivos de 3×3, de 4×4, de 5×5. Sin embargo, si la red no es profunda, no es demasiado profunda, es razonable considerar otras elecciones de esos parámetros para poder reconocer estructuras más grandes, si es que así lo esperamos en una determinada aplicación. Me ha pasado, digamos, de tener que considerar, por ejemplo, campos receptivos rectangulares para poder reconocer patrones más grandes. Si la red es profunda, esto no suele ser necesario porque, como ya hemos visto, los patrones más grandes se pueden componer desde los más pequeños, se pueden construir componiendo conceptos más pequeños. De hecho, si queremos iterar estas ideas en profundidad, es decir, queremos concatenarle a una capa 2D otra capa 2D, va a ser necesario que las neuronas de la capa se organicen bidimensionalmente. Es decir, en vez de hablar de la neurona 1, 2, 3, pensando que están ordenadas en un arreglo unidimensional o en un vector unidimensional, vamos a tener que considerar dos índices ahora, como acá. ¿Sí? Vamos a hablar de la neurona IJ para especificar la posición de la unidad. Entonces, si denotamos por SI y SJ los parámetros del campo receptivo, que especifican el tamaño del campo receptivo, y por KI, KJ los strides, tenemos que la neurona IJ va a tener acceso a las posiciones KI a KI más SI en la dimensión, digamos, horizontal, en una de las dimensiones, y KJ por J más SJ en la dimensión vertical o la segunda dimensión que decidamos considerar como segunda. ¿Sí? Se trata siempre de posiciones contiguas en el arreglo de entrada o en la capa de entrada. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Una neurona de estas podría mirar aquí en el ejemplo una región de 3×3. Eso significa que tiene acceso a 9 posiciones contiguas del arreglo o de la capa de entrada. Recientemente se ha mostrado que en algunas tareas como predicción de series de tiempo, la definición de campos receptivos no contiguos puede resultar útil. O sea, el campo receptivo de una unidad podría ser, por ejemplo, las posiciones 1, 4 y 7, cruz 1, 4 y 7, no posiciones contiguas como estamos definiendo acá. Pero lo estándar es que sea así, que se trate de píxeles, por así decirlo, que están juntos en la imagen o en el arreglo de entrada. Si les interesa eso, pueden googlear el concepto de convoluciones dilatadas, ¿ya? Que son útiles en series de tiempo. Si necesitamos procesar volúmenes de mayor orden, que ya son cubos o cosas más grandes de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, etc. Por ejemplo, podríamos tener un cubo que cambia en el tiempo, tendría 4 dimensiones. ¿Sí? Bueno, en esos casos las ideas que hemos presentado se generalizan naturalmente y podemos definir campos receptivos 3D, 4D, 5D, lo que queramos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, con una convención sobre los canales extra de los arreglos, vamos a poder procesar volúmenes 3D o 4D o 5D con capas de menor dimensionalidad, con capas 2D o 1D. ¿Sí? Y eso va a resultar bastante útil en la práctica para hacer más escalables estos modelos. Antes de pasar al otro tema, veamos cuántos parámetros nos permite ahorrar la conectividad local. Si necesitamos procesar una imagen de 200 por 200 por 3, como en la intro, se toma una imagen de 200 píxeles por 200 con 3 canales de color,
y usamos una capa densa, ¿cuántos parámetros tendría una neurona de esa capa? Bueno, ya habíamos visto que era 120.000 parámetros, ¿cierto? Porque son 200 por 200 por 3 y esa unidad está conectada a todos los píxeles de entrada o a todas las posiciones del arreglo de entrada. Ahora, ¿cuántos parámetros tendría una unidad, una neurona con campo receptivo limitado ahora de 10 por 10? Como 10 por 10 es 100, significa que estas unidades ven solo 100 píxeles del arreglo de entrada, 100 posiciones en general del arreglo de entrada, ¿sí? Y por lo tanto necesita solo 100 pesos de conexión esa unidad. 100. Un ahorro de 3 órdenes de magnitud con respecto a lo que nos costaría la conectividad de una neurona densa. ¿Sí? Un ahorro bastante significativo. Ya, nos vamos ahora a hablar de compartición de pesos. La compartición de pesos es la otra gran idea para lograr los objetivos de poder reconocer patrones con un cierto grado de invarianza a traslaciones, como dijimos. Por ejemplo, que la nariz que queremos reconocer, la oreja que queremos reconocer, pueda estar en diferentes posiciones de la imagen, no en una posición fija, ¿ya? Y segundo, el objetivo de no explotar el número de parámetros cuando procesamos grandes volúmenes de datos, ¿ya? Si procesamos imágenes muy pesadas, digamos, esto podría no ser factible, entonces queremos reducir agresivamente el número de parámetros entrenables. Entonces, la idea va a ser obligar a un grupo de neuronas de la capa a usar los mismos pesos de conexión sobre su campo receptivo. Por ejemplo, como habíamos visto, esta neurona podría mirar las posiciones 0, 1, 2 de la capa anterior, ¿sí? Si tiene un campo receptivo de tamaño 3. Como está conectada a esas posiciones, mira los resultados que entregan esas neuronas, o que llegan desde esas posiciones, va a tener pesos hacia esas posiciones, ¿sí? Digamos 1, menos 1 y 2. Podrían ser los pesos que aplica a los valores que recibe de esas direcciones. Cuando el stride es 1, ya habíamos visto también que la neurona del lado miraría las posiciones 1, 2 y 3. Compartir pesos significa que aunque esa neurona mire otras posiciones, esta va a aplicar un peso 1 a la posición de la izquierda, el dato que le llega desde ahí, menos 1 al dato que le llega desde el centro, y 2 el dato que le llega de la unidad de la derecha. Exactamente la misma regla que aplica su vecina. ¿Sí? Entonces estamos replicando la operación computacional que aplica la neurona. Esta va a ser la misma que aplica la del lado. ¿Sí? Entonces vamos a agregar una restricción de que un cierto grupo de neuronas va a compartir la regla de computación que aplica sobre su campo receptivo específico, que va a cambiar porque se va corriendo, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de la computación no va a ser igual. Podríamos referirnos a un grupo de neuronas que comparte pesos como un canal de la capa para crear un lenguaje. A veces también se denomina mapa de activaciones, pero eso es un abuso del lenguaje que ya vamos a mencionar. Y podríamos denominar a los pesos que ese grupo o canal aplica a los datos entrantes como el filtro característico de ese canal. La idea de compartir pesos nos va a permitir usar campos receptivos con un alto grado de overlap, es decir, con un stride muy pequeño, porque no vamos a estar preocupados de aumentar el número de parámetros porque van a ser los mismos que ya tenía una unidad. Intuitivamente, lo que vamos a lograr es escanear de modo exhaustivo un determinado patrón local,
buscando en diferentes posiciones del arreglo de entrada ese patrón que queremos encontrar sin explotar el número de parámetros entrenables. ¿Cuántas neuronas comparten pesos? ¿Cuántas neuronas comparten pesos? Vamos a convenir que en una red estándar o en una capa convolucional estándar, el número de neuronas de un canal va a quedar determinado automáticamente por el tamaño del campo receptivo y por el stride. Porque lo que vamos a buscar es que el grupo pueda cubrir todo el arreglo de datos de entrada. Para que entendamos esto, consideremos este ejemplo de aquí, ¿cierto? Aquí el campo receptivo ya vimos que era 3 y dijimos el stride es 1. De modo que el número de neuronas del canal tiene que ser exactamente 5, no puede ser diferente. Como hemos definido el campo receptivo y el stride, la única forma de que este grupo de neuronas pueda leer todos los 7 datos de entrada es que existan 5 unidades. ¿Sí? Por lo tanto, en realidad no vamos a especificar nunca el tamaño, el número de neuronas del grupo que comparten pesos, sino que va a quedar dado de los otros parámetros, conveniendo que lo que buscamos es poder leer todo el arreglo de entrada, escaneando, en otras palabras, todas las posiciones posibles del arreglo de entrada para encontrar ese patrón local que estas unidades van a tratar de detectar. Antes de seguir, me parece que un ejercicio interesante podría ser pensar cuántas neuronas va a tener en general un canal 1D de tamaño, digamos, hagámoslo en abstracto, de tamaño S, en vez de 3, como el ejemplo que hicimos. Y stride 1, fijemos el stride a 1 porque es lo más común. Y cuando entra un arreglo unidimensional de tamaño I, ¿cuál sería el tamaño del output de la capa? Les pido pausar el video ahora, pensarlo, antes de que les dé la solución. La solución es I menos S más 1. ¿Sí? Verifiquémosla en este ejemplo. S era 3, el stride era 1 y el input tenía 7 elementos. Entonces 7 menos 3 es 4, más 1, 5, exactamente lo que nos había dado acá, ¿cierto? Vamos a necesitar siempre I menos S más 1 neuronas para poder leer todas las posiciones de entrada. Ahora, es bastante evidente que forzar un gran número de neuronas como estamos haciendo a compartir pesos nos va a hacer ahorrar un montón en términos de parámetros entrenables. Pero para ver que nos permite también lograr el otro objetivo, les propongo este pequeño ejemplo donde estamos haciendo lo siguiente. Imaginemos que estamos procesando una serie de tiempo como la que tenemos aquí y que buscamos reconocer un patrón 1, 0, 1 dentro de la serie. Podría ese patrón representar una alza seguida de una baja y seguida de una alza. ¿Sí? Alza, baja, alza. ¿Sí? Ese es el patrón que queremos reconocer. Los datos entrantes, los datos que corresponden a la serie en la que estamos buscando el patrón, son estos que tenemos aquí y que corresponden, digamos, a los mismos valores que tenemos representados como serie temporal acá al lado. Supongamos que durante el entrenamiento una neurona aprendió que con el filtro 05005, un umbral de activación de 1 y una activación binaria clásica, lograba reconocer ese patrón al final de la serie. ¿Sí? En todos los datos de entrenamiento, por alguna razón, ese patrón alza, baja, alza aparecía al final de la serie de datos. Pero resulta que ahora nosotros vemos acá que en esta serie de datos de entrada el patrón nos aparece al comienzo, casi al comienzo, desde la segunda posición en adelante. Una neurona densa tradicional no descubriría el patrón, porque como aprendió que estaba al final,
en los últimos atributos que leía y ahora lo encuentra al comienzo, eso no le permite, para ella no es lo mismo, ¿cierto? Entonces no lo detecta. Queremos dar un poco de intuición respecto a cómo un canal con pesos compartidos sigue pudiendo detectar este patrón aún si está en otra posición, ¿ya? Entonces veamos lo que haría la primera neurona del canal. La primera neurona del canal, como estamos mostrando aquí, leería las posiciones 0, 1 y 2 de la regla de entrada. A la primera posición le aplica un 0,5, o sea, computa 0,5 por 1. A la segunda posición le aplica un 0, computa 0 por 1. A la tercera posición le aplica un 0,5, computa 0,5 por 0. Y eso lo suma, como hacen todas las neuronas artificiales que hemos definido, y por lo tanto obtiene una activación de 0,5. En realidad una preactivación, porque a eso falta aplicarle el umbral y la función de activación de la unidad, pero eso lo vamos a hacer al final. Concentrémonos en la operación nueva que hacen estas neuronas. La segunda neurona del canal tiene un campo receptivo corrido de una unidad con respecto a la anterior y por lo tanto escanea las posiciones 1, 2 y 3 ahora, no 0, 1, 2. Pero aplica exactamente el mismo filtro o los mismos pesos de conexión a esas nuevas posiciones, ¿sí? Entonces le aplica un 0,5 al 1, un 0 al 0 y un 0,5 al 1 y obtiene una preactivación de 1, a la que después le vamos a aplicar el umbral de excitación y la función de activación. Nos vamos ahora a la tercera neurona del canal, que esta lee las posiciones 2, 3 y 4 de la señal de entrada, y repitiendo la operación que hicimos recién, pero ahora sobre el nuevo campo receptivo de esta unidad, vamos a encontrar que la preactivación es 0,5. Seguimos así, encontramos que la cuarta neurona calcula 0, verifiquen, y la quinta neurona finalmente también obtiene 0 escaneando las posiciones 4, 5 y 6 de la señal de entrada. Y repitiendo la misma operación con el mismo filtro, pero sobre otras posiciones del arreglo de entrada. Entonces tenemos que la capa o el grupo de neuronas con pesos compartidos obtiene esas activaciones. 0,5, 1, 0,5, 0, 0. Si el umbral es 1 y la función de activación es binaria, lo que tenemos es que el resultado final, la activación que manda este grupo de neuronas para sus vecinas, es 0100. ¿Ya? Eso es lo que se llama el mapa de características del canal. Algunos denominan mapa de características también a las neuronas en sí mismas, con pesos compartidos, pero en realidad, siendo más riguroso, es el resultado que envían esas neuronas después de recibir datos. ¿Ya? La idea es que este 1 que nosotros vemos acá representa que el grupo encontró el patrón en la segunda posición de los datos que recibió. Si este grupo de neuronas manda ese patrón de activaciones a otra capa, esa otra capa va a poder entender que estaba presente el patrón sube, baja, sube en la serie de entrada, solo que en una posición diferente. ¿Sí? Esa es la intuición de la compartición de pesos. Antes de discutir el caso 2D, de 2 dimensiones, que puede ser un poquitín más complicado, revisemos el concepto de padding en una dimensión. Como hemos dicho, si el tamaño del campo receptivo es S y el tamaño del input es I, el tamaño del mapa de activaciones que sale de un canal es de tamaño I menos S más 1. ¿Ya? En general lo que va a ocurrir es que se achica. Entró una cosa de tamaño I y salió una cosa de tamaño I menos S más 1. ¿Sí? Cuando uno conecta muchas capas convolucionales en profundidad, no quiere estar preguntándose cuál es el tamaño de la capa que salió de una capa cuando se concatenó con otra, y por lo tanto es común querer controlar de manera más libre o más fina el tamaño de los volúmenes a medida que se propagan por la red.
Para lograr eso, vamos a utilizar el concepto de padding. La idea va a ser rellenar con un determinado número de ceros el volumen de entrada, digamos con P ceros, al comienzo y al final, agrandándolo artificialmente en el fondo, ¿sí? Eso va a generar un nuevo tamaño de entrada que va a ser I más 2P, ¿cierto? Porque le estamos agregando P al comienzo y P al final. Entonces el nuevo tamaño va a ser 1 más 2P. Y como la regla era que el tamaño cambia a I menos S más 1, pero ahora el tamaño es I más 2P, entonces el volumen saliente va a tener tamaño I más 2P menos S más 1. Si elegimos P cuidadosamente, vamos a poder elegir el tamaño de salida. Vamos a poder controlar el tamaño del volumen saliente. Por ejemplo, si queremos que el tamaño se preserve, o sea que si entró una imagen de 200 por 200, salga una imagen de 200 por 200, que no cambie, entonces nos basta hacer que esto sea igual a I, ¿cierto? Y la solución de esa ecuación es elegir P igual a S menos 1 medios, que puede lograrse, obviamente, solo cuando S es impar, ya que es el caso corriente. Rara vez los tamaños receptivos son de tamaño par, generalmente son de tamaño impar. Ahora sí, el caso de dos dimensiones. En este caso, vale exactamente lo mismo que hemos dicho, pero en dos dimensiones. El número de neuronas, y por lo tanto el número de activaciones de un canal, se va a determinar para poder cubrir todo el arreglo de entrada, que ahora va a ser de dos dimensiones. El canal va a compartir ahora no un arreglo unidimensional de pesos, como antes, porque como ven los campos receptivos son 2D, los pesos van a estar organizados en una matriz de pesos. Por lo tanto, el filtro que le corresponde al canal, el filtro que aplica cada una de las neuronas del grupo, va a ser una matriz. Y esa matriz se va a aplicar sobre su determinado campo receptivo que, como hemos visto, va a ir corriéndose de un determinado número de unidades para las unidades que forman parte de un canal. Entonces, por ejemplo, si consideramos una matriz de entrada de 5 por 5, como tenemos aquí, el input es una matriz de 5 por 5 que podría ser una pequeña imagen, y tenemos un canal con campos receptivos de 3 por 3, o sea, cada neurona mira 9 píxeles en una región de 3 por 3, y asumimos sprites unitarios en ambas dimensiones. Entonces tenemos que el arreglo de neuronas del canal va a tener que ser de forma 3 por 3 para poder leer todas las posiciones de entrada. Esto, por supuesto, a no ser que usemos padding, porque eso cambia todo, ¿sí? Pero si no usamos padding, para poder leer todos los datos de entrada, el arreglo de neuronas con pesos compartidos va a tener que ser de 3 por 3. Eso lo vemos mucho mejor aquí. La neurona 00, la neurona que está en la posición de más arriba a la izquierda, lee las posiciones 0303, esas posiciones. La neurona 11 lee las posiciones 14, cruz 14, estas posiciones. No sé si se ve mejor con otro color. Esas posiciones. La neurona 22 leería las posiciones 2,5, cruz 2,5, es decir, las posiciones de acá, etc. ¿Sí? Entonces, para poder barrer todo el volumen de entrada, para que cada píxel sea considerado al menos una vez, o cada valor sea considerado al menos una vez, necesitamos 9 neuronas organizadas en un arreglo de 3 por 3. Ahora, como los campos receptivos son de 3 por 3, vamos a necesitar una matriz de pesos de 3 por 3. El filtro compartido
por el canal va a ser un arreglo bidimensional o matriz de pesos de 3×3. ¿Cómo se van a calcular las activaciones del arreglo de neuronas? ¿Cómo se va a calcular el mapa de activaciones que sale del canal? El primer resultado, el que corresponde a la activación de la primera neurona, de la neurona el 00, ¿sí? Se va a obtener sobreponiendo el filtro, sobreponiendo la matriz de pesos bidimensional sobre el campo receptivo de esa neurona. Entonces, esa neurona mira las posiciones 03 cruz 03. ¿Sí? Estos 9 píxeles o 9 posiciones. Y le va a aplicar el filtro correspondiente. Entonces va a calcular 3 por 0 más 3 por 1. ¿Por qué 3 por 1? Porque 3 está en la posición 0,1 y el peso que le corresponde a esa posición es 1, como vemos aquí. ¿Sí? Entonces más 3 por 1, más 2 por 2, más 0 por 2, y así sucesivamente hasta que vamos a llegar, aquí leo un 2 y el peso que le corresponde a esa conexión es 2, entonces hasta al final 2 por 2. Y eso nos va a dar 12. Por lo tanto, la activación de la primera neurona va a ser 12. ¿Sí? A eso le tenemos que aplicar, por supuesto, el umbral de activación en la función de activación. Pero para no complicarnos y concentrarnos en lo nuevo, podríamos asumir que el umbral es 0 y la función de activación es la identidad. ¿Ya? ¿Qué hace la neurona 1,0? La neurona que está por abajo de la que recién consideramos. En la misma columna, pero está una fila más abajo. Esta unidad sobrepone el mismo filtro, no tiene un filtro diferente porque los pesos son compartidos, sobrepone el mismo filtro de su vecina, pero a su campo receptivo específico que es diferente. Está corrido de una posición para abajo y se mantiene en la misma columna. Por lo tanto, va a calcular una preactivación de, esta vez, ella lee en la posición de más arriba a la izquierda, lee un 0, no como la otra que leía un 3. Lee un 0 y le aplica el peso que corresponde al ángulo superior izquierdo. En la segunda posición lee un 0 y ahí le tiene que aplicar un peso igual a 1. Entonces más 0 por 1. Y así sucesivamente vamos a sobreponer el filtro al campo receptivo. Entonces vamos a terminar con un 0 por 2. Porque 2 es el peso que corresponde al ángulo inferior derecho. Y sumando todo eso vamos a obtener 10. Que es la preactivación de esta unidad. Así sucesivamente, continuamos, ¿cierto?, con todas las neuronas y, por ejemplo, hagamos el último ejemplo, llegamos a la neurona que está en la segunda columna, primera fila, esta neurona. Esa neurona tiene un campo receptivo que está sombreado aquí y lo que va a hacer es aplicar el mismo filtro a su región, digamos, de visibilidad, y esta vez ella va a obtener como preactivación 12. ¿Ya? Y así vamos a obtener las 3 por 3 igual a 9 activaciones del canal. Si deseamos obtener una forma diferente, no nos gusta 3×3, por ejemplo, esto era de 5×5 y queremos mantener una cosa de 5×5, padding. ¿Sí? En esos casos vamos a aplicar padding tal y como explicamos en el caso 1D, solo que ahora el rellenado de ceros sería en las dos dimensiones, ¿sí?, horizontal y vertical, para poder controlar el tamaño de salida en las dos dimensiones. Ahora, para que esta discusión sobre campos receptivos locales y compartición de pesos no esté incompleta, vamos a mencionar una cosa que
podría haber sido nuestro punto de partida, ¿ya? Pero yo preferí darle prioridad a los aspectos más conceptuales de la acción de las capas convolucionales, ¿ya? Pero es imposible no mencionar que este mecanismo que hemos descrito para procesar un arreglo de datos, esta idea de pasar un filtro por los datos moviéndonos de acuerdo a lo que indique el stride, ¿ya? Es una operación súper conocida en matemática y en procesamiento digital de señales, cuando el stride es unitario. En efecto, esa operación es casi lo que en esos dominios se denomina una convolución entre señales. Una operación entre señales que clásicamente se denota con un asterisco y que, como ya se habrán dado cuenta, bautiza este tipo de redes o capas. Para ser más precisos, la operación que hemos mostrado, la operación de pasar el filtro por el arreglo de entrada, se denomina una correlación. La correlación del filtro del canal con la señal de entrada. Ahora, uno puede mostrar que una convolución se puede siempre calcular de esa forma. Se puede siempre calcular como una correlación si aplicamos algunas correcciones al cálculo. Concretamente, la convolución de una señal X con otra señal, digamos, Y, resulta equivalente a aplicarle ahí una operación que se denomina volteado, flip en inglés, difícil traducirlo, volteado es probablemente una mejor traducción. Volteamos Y, que estamos denotando eso ahí como Y barra, Y volteado. Calculamos la correlación de Y volteado con la señal X y finalmente removemos del resultado S-1 elementos al inicio y S-1 elementos al final, donde S es el tamaño de los campos receptivos. ¿Sí? Esa es una operación claramente opuesta al padding que hemos discutido recién. Ahora, voltear la señal, ¿qué significa voltear la señal? Voltear la señal significa, en procesamiento digital de señales, invertir el tiempo. Matemáticamente, reflejar todos los índices. Si es de una dimensión, el único índice que tiene. Si es de dos dimensiones, los dos índices. Más intuitivamente, voltear una señal consiste en girar la señal de 180 grados. Entonces, si tenemos esta señal, la señal volteada es esta que está acá. Si se dan cuenta, bueno, la giramos de 180 grados o la reflejamos en un espejo. ¿Sí? Eso es voltear la señal. Claramente la operación de volteado es su propia inversa, es decir, si volteamos dos veces queda lo mismo. ¿Ok? Eso es importante para la equivalencia. Ahora, como vemos aquí en el ejemplo, si necesitamos calcular la convolución de X con Y y aplicamos letra por letra la definición de la operación, aplicamos rigurosamente la definición de la operación, lo que va a suceder es que calcular esa convolución es equivalente a voltear la señal Y, que estamos representando aquí como la señal roja, es decir, voltear la señal y pasarla, aquí está volteada, como se fijan, y pasarla por sobre la señal X, como hacemos cuando trabajamos con las neuronas convolucionales. ¿Sí? Entonces, vamos computando las correlaciones paso a paso. Primero, calculamos un 2. Por supuesto, las correlaciones diferentes de 0, las que son 0 las ignoramos. ¿Sí? Entonces, primero calculamos un 2, luego calculamos un 1, seguimos avanzando la señal roja por sobre la azul, calculamos un 4, después calculamos un menos 1, finalmente calculamos un 2 y si nos seguimos moviendo para allá ya no hay correlación, no se solapan las dos señales, entonces empiezan a aparecer puros ceros. Entonces los 4 números que son, o 5 números que son diferentes de 0 son el 2, el 4, el 5
no, el 2, el 1, el 4, el menos 1 y el 2, que corresponden a la convolución completa, se dice, de la señal X con la señal Y. Ahora, la correlación que nosotros solíamos calcular sería, si nosotros tomamos la señal original y la correlacionamos con la X, lo que vamos a obtener es un solo valor. Vamos a obtener 2 por 2 más 1 por menos 1 más 1 por 1, es decir, 4, el valor del centro. Y como les había dicho, eso es equivalente a calcular la convolución y después sacarle 2 elementos del comienzo y 2 elementos del final, porque en este caso S es igual a 3. ¿Ok? Entonces tenemos que la operación que hemos aprendido a hacer sobre los volúmenes entrantes con nuestras neuronas que comparten pesos, ¿sí?, es esencialmente una convolución. ¿Ya? En nuestras redes neuronales, los filtros de cada canal van a ser aprendibles, no van a estar fijos ni diseñados a mano como ocurre en procesamiento digital de señales. Van a ser variables, van a poder cambiar durante el entrenamiento. Por lo tanto, voltearlo o no voltearlo es completamente irrelevante, ¿sí?, porque son parámetros libres. Además, como somos libres de hacer padding para controlar las formas de la salida, vamos a poder siempre obtener el resultado de la convolución completa. Si no nos gusta obtener solo ese 4 y queremos obtener los 5 elementos acá, muy simple, hacemos padding para obtener el tamaño 5. ¿Sí? Dijimos que podíamos obtener el tamaño de la salida que quisiéramos haciendo padding apropiado. ¿Sí? Entonces basta hacer padding y vamos a poder obtener esos 5 elementos. Entonces, en resumen, ¿qué les quiero decir? Las diferencias técnicas entre la definición clásica de convolución y la operación que hemos aprendido a hacer intuitivamente no son sustanciales. Y podemos concluir diciendo que la idea de conectividad local y compartición de pesos es equivalente a sustituir las operaciones que hacían nuestras capas densas por una nueva operación denominada convolución. En el caso de 2 dimensiones, vale exactamente lo mismo, ¿ya? Solo que es un poco más difícil hacer los cálculos porque tenemos más posibles corrimientos, ¿cierto?, en las 2 dimensiones, ¿ya? Ok, chicos, eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar de cómo organizar la acción de diferentes canales o filtros en una capa y vamos a discutir también algunos detalles que es necesario considerar para iterar esta idea en profundidad, es decir, apilar capas convolucionales en un grafo de computación profundo. ¿Ok? Nos vemos.